Bueno, pues buenas tardes. Otro sábado más en la sede del Instituto Juan de Mariana. Volvemos a estar en directo un fin de semana con un tiempo un poco lluvioso en Madrid, pero que no ha impedido que de nuevo tengamos un lleno en el aula de conferencias. Este sábado nos acompaña recién llegado de Zaragoza, José Torres Remírez. José es un alumno de doctorado en la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza y nos trae una conferencia que es, bueno, pues en una versión resumida de 45 minutos, pues como duran aquí las charlas habitualmente, nos viene a contar su trabajo de grado, de máster, de maestría. Claro, como cambian los planes tanto ya me pierdo un poco. Bueno, el trabajo al que ha estado dedicando su tiempo en los últimos. ¿Cuánto tiempo llevas con el trabajo, José? Un año. Un año. Bueno, pues nos lleva, es el primer paso hacia la tesis doctoral, entiendo yo. Muy bien. Y nos va a explicar lo que estudia, que se resume en este título que yo esperaba aquí que hoy llegase a toda la izquierda madrileña a llenar la sala de Juan de Mariana, porque la conferencia se llama "Se puede recaudar más de los más ricos". Pero bueno, está por lo de siempre. Es un título muy poco liberal, pero aún así, pues bueno, aquí en el Juan de Mariana se presentan, como vemos, muchos planteamientos. Él nos va a explicar cuáles son sus tesis, los resultados de su investigación, y también le pedí que hiciese una referencia a lo que los partidos políticos llevan en sus programas de cara a las próximas elecciones que tendrán lugar en junio. Entonces, bueno, pues nos va a explicar también cómo ven esta pregunta de si se puede recaudar más de los más ricos los partidos, los 4 principales partidos, y bueno, ya veremos qué nos comenta José. Después, como siempre, tendremos un coloquio donde las preguntas, pues bueno, las irá respondiendo como habitualmente. Acabaremos también a las 10. Y sin más dilación, José, tienes la palabra. Muchas gracias. Lo primero, quisiera agradecer tanto al Juan de Mariana por invitarme como a ustedes por estar aquí. Y bueno, voy a presentar mi trabajo. ¿Se puede recaudar más de los más ricos? Bueno, cada vez que se habla de impuestos, que es un tema que siempre sale, es un tema muy recurrente, se acaba hablando de los más ricos. Yo, como no soy ninguna excepción, también voy a hablar de los más ricos. Pero antes de mostrarles el índice que voy a seguir, o que voy a intentar seguir, quisiera hacer una pequeña encuesta entre ustedes. A ver, que levante la mano a quien le gusten los impuestos. Bien, vale. Veo que tengo un público difícil. Voy a hacer otra pregunta. Que levante la mano a quien le guste pagar impuestos. Muy bien, ya veo, ahí estamos de acuerdo. Sí, me gustan los impuestos, pero me gusta estudiarlos. El momento que me obligan a pagarlos, ahí ya no me gustan. Antaño, a los economistas que estudiábamos los impuestos y que nos dedicamos a esto, nos llamaban hacendistas. Bueno, espero que dentro de unos años puedan llamarme así. Bueno, ¿qué les voy a hablar? Pues les voy a hablar de los más ricos. Esta crisis ha sido histórica y creo que nadie lo puede negar. Y las soluciones que se han dado a la crisis, bueno, pues abarcan un amplio abanico, desde soluciones muy acertadas hasta soluciones totalmente erróneas. Bueno, con los impuestos pasa lo mismo. Han dicho reformas muy buenas y reformas muy malas. Pero no solo España, sino todos los países europeos, incluso Estados Unidos. No voy a hablar aquí de las reformas tributarias que ha habido, sino simplemente de si España trata eficientemente a los más ricos. ¿Qué me refiero yo con tratar eficientemente a los más ricos? Bueno, pues desde un punto de vista desde el gobierno, si el gobierno maximiza la recaudación de los más ricos. Ya sé que estando en el Juan de Mariana esto es un poco difícil de decir, pero sí, voy a hablarles de eso. Y el índice que voy a seguir pues es el siguiente. El primer punto, se puede recaudar más de los más ricos, una aplicación de la curva de Laffer al caso español con perspectiva espacial, para los años 2010 a 2014. Como pueden ver, un título cortito. Luego está una comparación política y unos retos. Los retos, generalmente la gente suele hacer unas conclusiones, es decir, pone las 4 ideas principales y una frase bonita. Después de estar hablando 45 minutos de impuestos, las principales ideas creo que más vale no repetirlas. Así que simplemente se van a lanzar unos retos que ya lancé cuando presenté este trabajo en Teruel y en Zaragoza, y a ver si alguno me lo acepta. Lo que sí he dejado ha sido la frase bonita. La primera parte, como ha dicho, ha sido mi trabajo fin de máster y es la base de mi tesis. También fue premiado con el premio a joven investigador de la Universidad Complutense de Madrid en los 17º
en la 17ª edición de estos premios. Luego la comparación política, bueno, la comparación política voy a intentar ser lo más aséptico posible. ¿Por qué? Porque hay muchos motivos para votar a unos y para votar a otros, y yo simplemente voy a hablar de los objetivos respecto a los más ricos. Muy bien, vamos a empezar con la primera parte. Bueno, ¿quiénes son los más ricos? Bueno, pues es una pregunta muy importante. Nadie se pone de acuerdo de quiénes son los más ricos. Para mí, los más ricos son todos ustedes, porque con lo que estoy cobrando yo, todos ustedes están cobrando bastante más que yo, con lo cual son más ricos. Pero yo soy un mal punto de partida, así que vamos a hacer un punto de partida un poquito más objetivo. Generalmente la gente en los países suele tratar al 1% de los contribuyentes más ricos. Así que yo me voy a las estadísticas que nos da el IRPF y veo, y me doy cuenta que si cobras más de 90.000 euros brutos anuales, es decir, sin quitar impuestos, ya estás considerado como el 1% más rico. Hombre, una persona que cobra 90.000 euros es una persona que tiene dinero, pero no se puede considerar como los más ricos. Así que mejor me he ido a otra categoría. Y entonces me fui a los IRPFs. Saben ustedes que los IRPFs están cedidos la mitad a las comunidades autónomas. Y entonces ellos ponen sus propios tramos. Así que me he ido a los tramos que ponen las comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas ponen el último tramo a partir de 50.000 euros, otros a partir de 60.000, algunos ya a partir de 90.000 y una comunidad autónoma lo pone a partir de 300.000 euros. Entonces, miré cuánto representaban esos contribuyentes y representaban el 0,1% de esa población, de esa comunidad autónoma. Entonces, me fui investigando cuánto representaban en todas las comunidades autónomas. En algunas representaban el 0,09, en otras el 0,12, pero todas rondaban el 0,1. Entonces, consideré que era un porcentaje lo suficientemente pequeño y lo suficientemente representativo para ser considerados los más ricos. Así que, cuando en esta conferencia yo me refiero a los más ricos, me estoy refiriendo a aquellos que cobran más de 300.000 euros brutos anuales. Bueno, os he explicado a quién voy a estudiar, pero bueno, yo no soy objetivo, igual que ningún investigador es objetivo, así que tengo que explicarles quién soy yo. Según un economista, en un libro que ya se llama Las ideologías de la imposición de Eisenstein, nos divide a los estudiosos de los impuestos en tres. Entre aquellos que creen porque les interesa creer, quienes creen porque les pagan para creer y quienes lo hacen porque quieren saber. ¿A qué se refiere con que les interesa creer? Pues se refieren a que están dentro del objetivo del estudio. Es decir, en este caso, yo sería de la primera categoría si yo cobrara más de 300.000 euros brutos anuales. Y les puedo asegurar que no estoy en esa categoría. Bueno, quienes creen porque les pagan para creer. Bueno, en economía teórica y en muchas investigaciones tú tienes un benefactor detrás, alguien que te paga. Entonces, cuando tú vas a publicar algo, tienes que decir quién te ha pagado o a quiénes tienes detrás. Yo les puedo decir que no tengo detrás a nadie más que a mi tutor de trabajo fin de máster y ahora mismo tutor de tesis, don Julio López Laborda, que bueno, me ayuda mucho, pero no me paga. Así que no estoy en la segunda categoría. Lo que me deja, y lo puedo decir con mucho orgullo, en la tercera categoría. Estoy quienes creen porque quieren saber. ¿Y qué quiero saber? Bueno, pues quiero saber la respuesta a la pregunta que les he formulado. ¿Se puede recaudar más de los más ricos? La respuesta es clara y sencilla. Sí, sí se puede recaudar más de los más ricos. Ya está, les acabo de ahorrar toda la conferencia. Bueno, ¿cómo se puede recaudar a los más ricos? Bueno, ahora soy el presidente del gobierno, en funciones, pero presidente del gobierno, y firmo un real decreto, un decreto ley, y digo, todas las rentas superiores a 300.000 euros del año fiscal anterior quedan grabadas con el 100%. Ya está, ya acabo de obtener más renta, más ingresos fiscales. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Perdónenme, pero a veces cuando explico cosas suelo utilizar refranes por dos motivos. Uno, porque me parece que es una manera sencilla de empezar a explicar algo complicado. Segundo, porque creo que hay que poner en valor el saber popular que no por ello vulgar. ¿Por qué digo que es pan para hoy y hambre para mañana? Muy bien, yo acabo de conseguir más ingresos fiscales con ese real decreto que acabo de firmar. Pero al año siguiente, ¿quién de ustedes empezaría a ganar más de 300.000 euros teniendo la amenaza de que pueden firmar un real decreto grabándoles al 100%? Nadie empezaría a cobrar ese dinero. Con lo cual, los ingresos ordinarios que obtendría la Hacienda
de esas personas serían cero los siguientes años. Con lo cual, sí, he obtenido un año muchos ingresos, pero a los años siguientes no voy a obtener nada. Con lo cual, la pregunta no es si se puede recaudar más de los más ricos. La pregunta es cómo se puede recaudar más de los más ricos de manera sostenida en el tiempo. Entonces, la respuesta ya no es tan clara y ya no es tan sencilla, pero se puede resumir en un término: imposición óptima. Me encanta este término. ¿Por qué? Porque hay muchísimo debate en la literatura académica y nadie se pone de acuerdo qué es la imposición óptima. Yo, bueno, he utilizado una herramienta que me parece la más adecuada para la imposición óptima. ¿Por qué? Porque es sencilla de aplicar y sencilla de entender. ¿Y qué herramienta es esa? La curva de Laffer. ¿Qué hace la curva de Laffer? Pues la curva de Laffer hace estos principios básicos de la imposición. Los principios básicos de la imposición son 4. El primero y el más importante, la recaudación. Bueno, creo que no hace falta explicarlo, es el alma de un impuesto. Un impuesto tiene que recaudar. Si no recauda, ¿para qué has puesto ese impuesto? Y bueno, luego están 3 principios colaterales, que son los que se explican en las universidades, que es eficiencia, equidad y sencillez. La eficiencia expresa neutralidad, y creo que con esto les acabo de dejar igual que antes. ¿Qué quiero decir con eficiencia? Un impuesto es eficiente si las decisiones que tomas antes y después del impuesto son las mismas. Lógicamente eso no puede pasar. Si yo cobro 100 y me quitan un 20% de mi sueldo, yo no puedo consumir lo mismo. Yo no puedo hacer las mismas cosas que con 100. Así que en vez de irme de viaje a Israel, me voy de viaje a Normandía. La equidad es el principio bonito de todos los economistas. Todo el mundo habla de equidad. ¿Por qué? No lo sé. Pero llevan 20 años escribiendo sobre equidad y todavía no se han puesto de acuerdo y todavía no se han cansado de hablar de equidad. Existen 2 equidades, la equidad horizontal y la vertical. Yo no estoy aquí ni para defender ni para atacar ninguna, simplemente les voy a explicar qué son las 2 equidades. La equidad horizontal es la de tratar iguales a los iguales. Es decir, si tú cobras 100 y yo cobro 100, tenemos que pagar el mismo impuesto. Esa es equidad horizontal. La equidad vertical es tratar diferentes a los diferentes. Es decir, si tú cobras 200 y yo cobro 100, no solamente tienes que pagar más impuestos, sino tienes que pagar más porcentaje de impuestos. Eso es la equidad vertical. Repito, no estoy aquí ni para defender ni para atacarlas. Cada uno tiene su opinión y bueno, podemos darla después. Luego está el principio de sencillez, que es el principio, y permítanme esta obviedad, más sencillo. ¿Qué quiere decir el principio de sencillez? Quiere decir que los impuestos sean sencillos, es decir, que tú cojas y puedas entender el impuesto, que sea sencillo de pagar y sencillo de cumplir la obligación tributaria. Les puedo decir que este principio ha sido maltratado por todos los gobiernos, no solo de España, sino de todo el mundo. Creo que aquí hay gente que ha cogido leyes tributarias para leer y os pueden decir que son farragosas, liosas, y tienes que leerlas 2 o 3, incluso 5 veces para poder entenderlas. Y eso que están en español. Así que cuando estamos estudiando cosas de Inglaterra o de Francia, leer leyes tributarias, apaga y vámonos. Yo por eso mi tesis me baso en el sistema tributario español, simplemente por eso. Bueno, la imposición óptima y la curva de Laffer intentan coger estos 4 principios de la imposición y juntarlos. Es decir, hacer un sistema que tengan los 4 principios. Yo os puedo decir que eso es imposible, porque al final, si quieres recaudación, vas a tener que quitar un poco de eficiencia o un poco de equidad. Si quieres eficiencia, vas a tener que quitar equidad. Si quieres sencillez, vas a tener que quitar o recaudación o eficiencia o equidad. Es decir, siempre tienes que matar alguno de estos principios para poder conseguir los otros. Pero la curva de Laffer, dentro de su sencillez, por así decirlo, consigue la eficiencia, que es la base que creo yo que necesita un impuesto, la recaudación necesaria y luego la equidad que tú quieras darle. Luego les explicaré esto y por qué es. Bueno, ¿qué es la curva de Laffer? Bueno, parece mucho tiempo, pero el primer artículo que se escribió sobre la curva de Laffer data de 1978. Sí, yo no había nacido, pero en economía es muy poco tiempo. Y cuando se escribió simplemente era una hipótesis basada en 4 hitos históricos y nada más. Tuvo que pasar muchos años hasta que los economistas hiciéramos un modelo de la curva de Laffer. ¿Qué quiere decir la curva de Laffer? La curva de Laffer pone en relación el tipo impositivo del IRPF y la recaudación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si tú tienes un tipo impositivo del 0%, es decir, no tienes impuestos sobre la renta, ¿cuánto vas a recaudar? 0.
Pero si grabas las rentas al 100%, ¿cuánto vas a recaudar? Cero. Nadie va a ir a trabajar si te van a quitar todo el salario. Con lo cual, si con un tipo impositivo del 0% y un tipo impositivo del 100% vas a recaudar lo mismo, es decir, cero, en el medio, en algún lugar, tiene que haber un tipo impositivo que maximice la recaudación. Aquí se lo he puesto la curva con un máximo de 50% porque así es más sencilla de explicar y es más sencilla de ver. Pero en realidad, aunque luego les pongo un ejemplo con el máximo de 50%, nunca está el máximo de 50%. Siempre está o mucho más abajo o mucho más arriba. Bueno, la curva de Laffer, como pueden ver, tiene dos partes. La primera parte, que es la parte creciente, y la segunda, que es la parte decreciente. La parte decreciente se llama parte prohibitiva. La parte creciente se llama parte creciente. Ahí no anduvieron muy listos al poner el nombre. Bueno, ¿qué quiere decir la parte creciente? Quiere decir que si tú subes los impuestos, empiezas a recaudar más. La parte prohibitiva o la parte decreciente quiere decir que tú, por mucho que incrementes los impuestos, no vas a recaudar más. Al contrario, vas a perder recaudación. ¿Qué es el objetivo de este trabajo? El objetivo de este trabajo es localizar cuál es el punto máximo, el punto que maximiza la recaudación de los más ricos y saber dónde estamos ahora. Y entonces podremos comprobar si hay que subir impuestos o bajarlos para recaudar más de este colectivo. Bueno, ¿por qué es curva la curva de Laffer, nunca mejor dicho? Bueno, pues por varios efectos, que son lo que pongo ahí. Y bueno, si les entra alguna duda, pueden preguntarme, pararme y hablar sobre esto. El primer efecto, que es el mecánico, o también llamado aritmético, es el efecto que le gusta a los políticos, que es el efecto que nos pasa a la clase media, que es que tú no puedes dejar de trabajar. Entonces, como tú no puedes dejar de trabajar, tú vas a estar tus 8 horas trabajando, o las 8 horas más las extraordinarias, entonces tú vas a trabajar y te van a poner un impuesto del 20% y van a recaudar. Entonces van a decir, ahora subo el impuesto al 30% y tú vas a seguir trabajando las 8 horas, con lo cual tú vas a cobrar menos, pero ellos van a recaudar más. Ese es el efecto mecánico. Pero luego hay ciertos colectivos que tienen el efecto comportamiento o efecto económico, que a su vez se divide en efecto renta o efecto sustitución. El efecto renta es, yo gano 100 y me quitan 20, con lo cual me quedan 80 a lo largo del mes. Pero me acaban de subir los impuestos hasta 30, me quedan 70. Pero es que yo necesito 80 para vivir. Con lo cual, ¿qué hago? Meto horas extraordinarias hasta que mi salario neto sea de nuevo 80. Este efecto, el efecto renta, hace que se recaude más. Pero luego está el efecto sustitución, que es un efecto muy, muy bonito, que es el efecto que hace que decaiga la recaudación. ¿Qué pasa? Cuando tú estás trabajando, no estás haciendo otra cosa. Seguramente que nosotros, mientras estamos trabajando, quisiéramos estar con la familia, tomando unas cervezas con los amigos, entrenándote para la media maratón de Logroño, algo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, yo con un impuesto del 20% puedo trabajar, pero me lo suben al 30%, entonces no, prefiero irme con la familia. Entonces esos dejan de trabajar las horas extraordinarias o incluso dejan el trabajo o dejan otras cosas. Cuando te lo suben al 40%, ya el que quiere irse con los amigos dice, no, yo me voy con los amigos, yo no trabajo más. Y el que se lo suben al 50% dice, no, yo prefiero irme a entrenar para estar preparado para la media maratón en vez de estar aquí trabajando por el 50% de mi salario. Y ese efecto sustitución es un efecto que nos ha costado mucho a los economistas descubrir, nos ha costado muchísimo modelizar y nos ha costado muchísimo poder poner en la curva. Pero es un efecto que es la clave, que es lo que nos va a hacer recaudar menos. Muy bien. Por si quisieran saber más sobre la curva de Laffer, aquí les dejo dos artículos, que me los pueden pedir porque los tengo, que son los artículos más básicos y mejores para entender la curva de Laffer. El primero, que es de Waninsky, que es la primera persona que escribió sobre la curva de Laffer. Tiene narices que la primera persona que escribió sobre la curva de Laffer se llame Waninsky y no Laffer. Bueno, es de 1978, está en inglés, pero es muy fácil de entender. El segundo artículo es una revisión de todo lo que se ha hablado de la curva de Laffer, sin matemática alguna, que este sí lo escribió Laffer en el 2004 y es muy, muy interesante. Yo creo que
Tendrían que leerse al revés, primero el del 2004 y luego el del 78. Bueno, voy a decir aquí una frase de Piketty y, bueno, espero no os haya escaldado, que es que los economistas tenemos una pasión infantil por las matemáticas. Se lo puedo decir yo, que soy de estructura y odio las matemáticas, pero cada vez que puedo las introduzco econometría en mis investigaciones y en los artículos. ¿Por qué les digo esto? Por esta fórmula. No se asusten, es muy fácil y no la voy a explicar, simplemente quiero enseñarles dos parámetros. Esto es como yo calculo el tipo máximo, es decir, ¿dónde se maximiza la recaudación? Bueno, para maximizar la recaudación tenemos que tener en cuenta dos cosas, el parámetro de Pareto y la elasticidad de la base imponible. ¿Qué es el parámetro de Pareto? Muy bien, yo voy a estudiar a todos los contribuyentes de más de 300.000 euros. Pero aquí, que veo varios contribuyentes de más de 300.000 euros, veo que hay uno que cobra 300.000 un euro, hay otro que cobra 3 millones de euros y hay otro que cobra 600.000 euros. Entonces, no puedo sacar una curva de Laffer para cada uno de ustedes. Así que, ¿qué hago? Hago una media. Entonces digo que todos los que ganan más de 300.000 euros ganan 650.000 euros, por así decirlo. Y entonces, a partir de esa media, que esa relación de rentas, ese parámetro de Pareto, es lo que yo busco. Luego está la elasticidad de la base imponible. Este parámetro es fundamental para todo. Para todos los impuestos es fundamental y es dificilísimo de calcular. Muy difícil de calcular y luego les pondré un ejemplo de por qué es difícil de calcular. ¿Qué mide la elasticidad de la base imponible? Muy bien, ustedes están eligiendo vivir en Madrid o vivir en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Para pagar impuestos en Madrid o en Castilla-La Mancha. Ustedes están decidiendo invertir en bolsa o en otra herramienta financiera. ¿Por qué? Por los impuestos que hay en esos instrumentos. O están decidiendo jubilarse a los 67 en vez de a los 66 porque tienen menos impuestos. Pues todas esas cosas, incluso la evasión fiscal o la elusión, que es evadir de manera legal, todas esas cosas están recogidas en la elasticidad de la base imponible y por eso es muy importante este parámetro. Pero bueno, vamos a pasarlo para no asustarles más con las matemáticas. Bueno, otra pequeña pregunta. ¿Quién de ustedes cree que existe la curva de Laffer? Por favor, que levante la mano. Bueno, pocas personas creen que existe la curva de Laffer. Pues sí, eso mismo nos pasa a los economistas. Hay economistas que creen que la curva de Laffer es buenísima, hay economistas que no creen en la curva de Laffer y hay economistas como yo que creo que la curva de Laffer es un instrumento muy informativo, pero que nos falta todavía muchas cosas por mejorar. Y aquí os voy a poner tres ejemplos. Esto es el tipo marginal de impuestos sobre la renta de las personas físicas en Estados Unidos desde 1913 hasta 2013. Os voy a poner tres ejemplos que son los que siempre se suele poner en la literatura para defender y atacar a la curva de Laffer. Es decir, los tres ejemplos son los que siempre se ponen, para una cosa y para la otra. Pueden ver como en los años 20, en la administración Harding, se bajó desde casi un 80% el impuesto hasta el 24-25%. Luego en la administración Kennedy bajó desde el 90 hasta el 70 y en la administración Reagan bajó desde el 70 hasta el 27%. ¿Qué dicen los que creen en la curva de Laffer? Dicen, se bajó el tipo impositivo y se incrementó la recaudación. La curva de Laffer existe. ¿Qué dicen los que no creen en la curva de Laffer? Que hay hitos económicos muy importantes en estos tres espacios temporales que son los que hacen subir la recaudación a pesar de la bajada impositiva. ¿Qué digo yo? O que dice la gente que, como yo, pensamos que hay que mejorar la curva de Laffer. Bueno, hay hitos históricos, sí, que han hecho subir la recaudación, pero la curva de Laffer también nos demuestra que estaban en un lado prohibitivo y se bajó hasta el lado creciente o hasta el máximo. Lo que pasa es que como la curva de Laffer cambia de año a año, en el primer año están en la parte prohibitiva, pero en el segundo podían estar incluso en la parte creciente. Digo, en los últimos podían estar en la parte creciente. Un economista francés llamado Emmanuel Saez vio estos pequeños problemas y entonces dijo, muy bien, voy a unir la curva de Laffer, voy a hacer que los detractores y los que están a favor estén todos juntos con la curva de Laffer. Y entonces dijo, ¿qué hace la curva de Laffer? Pone en relación el impuesto sobre la renta con la recaudación de ese impuesto. Pero
si os pido a ustedes un tributo y que no se repita en esta sala ningún tributo anterior a las personas que le han dicho, lo podemos cumplir. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema tributario, es decir, hay impuestos, tasas, contribuciones especiales, todo. Hay impuestos que recaudan más y tasas que recaudan menos, pero hay muchísimo. Entonces, ¿por qué tenemos que maximizar el impuesto sobre la renta si igual maximizando eso estamos perdiendo de recaudación en el IVA o en otro impuesto? O incluso maximizando esa recaudación en el IRPF simplemente estamos subiendo la presión fiscal y no estamos maximizando la recaudación de todo el sistema. Así que, ¿qué hizo Saez? Dijo, con estos tres ejemplos, lo buscó y dijo, vamos a buscar la presión fiscal óptima. Es decir, de todos los impuestos, de todas las tasas y de todos los precios públicos y contribuciones especiales que hay. Y entonces hace una curva de Laffer como la que les he enseñado, pero en vez de con IRPF, con presión fiscal. Es decir, si tú tienes una presión fiscal de cero, es decir, no hay ninguna tasa, ni ningún impuesto, ni ningún contribución especial, el sistema no recauda nada. Pero si tú tienes una presión fiscal del 100%, tampoco va a recaudar nada. Así que yo, siguiendo a Saez, no voy a maximizar el IRPF, voy a maximizar la presión fiscal. Es decir, voy a maximizar todos los impuestos en uno. Muy bien. Espero que con esto de la historia y con esto de Saez, ahora si pregunto quién cree en la curva de Laffer, levante más la mano la gente. Pero no voy a preguntar por si hay todavía gente que no se lo cree. Voy a esperar a la evidencia empírica. ¿Qué es la evidencia empírica? Bueno, pues economistas que han estudiado la curva de Laffer y que han calculado el máximo. Estos economistas calcularon el máximo antes de que Saez hiciera su aportación importantísima, con lo cual son tipos óptimos del IRPF. Ahora me sale. Investigadores internacionales se han centrado en España. Eichmann piensa que todos los contribuyentes tendríamos que pagar el 54% de nuestras rentas para maximizarlo. Bueno, Eichmann en su artículo lo explica, puedes estar de acuerdo o en contra, pero bueno, lo hace. Trabant, y si alguien quiere hacer algo sobre la curva de Laffer o sobre maximizar recaudación, le aconsejo que lea Trabant porque es muy importante en este campo y cada 2 o 3 años suele sacar una investigación. La última es del 2012. ¿Qué dice Trabant? Dice que si todos los tramos de renta maximizaran su recaudación, es decir, el gobierno maximizara la recaudación de esos tramos de renta, se recaudaría una recaudación extraordinaria equivalente al 5,7% del PIB. Si Montoro se entera, yo creo que nos quitaba todo el déficit que tenemos. Bueno, también investigadores nacionales han intentado calcular el tipo óptimo. Torres Chacón dijo que todos los contribuyentes estábamos entre el 40 y el 60%. No definió más, no quiso especificar más. Luego Díaz Carollón Rubia dijo que las rentas superiores a 300.000 euros se maximizaba su recaudación si en el IRPF pagaran entre el 27 y el 29%. Luego, con mis datos, estoy bastante de acuerdo con lo que ellos dicen. Luego, López García lo hizo por comunidades autónomas. Lo hizo en el año 2012 y lo hizo para el contribuyente medio, es decir, si todos cobráramos lo mismo. Aquí están sus datos, pueden ver que van desde el 40% en Castilla y León hasta el 51,7% los que, lo siento, vivís en Madrid. Yo, como vivo en Aragón, solamente tendría que pagar un 43% de mi renta. Os he explicado que la elasticidad de la base imponible es un parámetro necesario, muy importante y muy difícil de calcular. Y ahora, sin explicar un poco esta diapositiva, quiero decirles que la primera vez que se mencionó la elasticidad de la base imponible fue en el año 89. La primera vez que se calculó fue en el año 96. En España tuvimos que tardar hasta el año 2001 para calcularlo. Y la calculó una alumna de mi tutor de tesis, don Julio López Laborda, la calculó en el año 2001. Pueden ver que en 20 años solamente se ha calculado 5 veces. Desde el 96 hasta el 2016, solo 5 investigaciones han intentado calcular la elasticidad de la base imponible. Y bueno, a pesar de que las 3 primeras sobre el año 80, sobre una reforma fiscal que hubo en el año 80, sobre quitar la declaración conjunta, y las 2 últimas sobre el año 2007,
pueden ver que las estimaciones no coinciden. Así que es muy difícil y complicado y bueno, nos trae de cabeza a muchísimos economistas. De aquí a unos años saldrán varias estimaciones y esperemos que bueno, pues nos pongamos un poquito más de acuerdo los economistas sobre cuál es la elasticidad base imponible. Bueno, yo os he dicho cómo se calcula el tipo óptimo. Ahora os voy a decir cómo he calculado el tipo efectivo, es decir, lo que pagan de verdad esas rentas superiores a 300.000 euros. Debido a que hay muchísimos impuestos, pero que luego al final no representan un porcentaje importante, solo me he centrado en los 3 impuestos que más porcentaje de la renta nos graban, que son el IRPF, el IVA y las cotizaciones a la seguridad social. El IRPF hay que tener en cuenta que hay 2 IRPFs, el IRPF de capital, es decir, todo lo que obtenemos de intereses, y el IRPF de rentas generales, es decir, todo lo que obtenemos con nuestro trabajo. La clase media tiene rentas generales y muy pocas rentas de capital, pero los contribuyentes de más de 300.000 euros tienen un 80% de rentas de capital y solamente un 20% de rentas del trabajo. Luego está el IVA. El IVA en España tenemos 3 clases de IVA. Está el IVA súper reducido de un 4%, el IVA reducido de un 10% y el IVA general de un 21%. Luego hay productos muy básicos que tienen un 0, pero bueno, como eso no nos graban, no los quise meter aquí. Luego están las cotizaciones a la seguridad social, que son un impuesto también sobre la renta que muchas veces se olvidan. Bueno, pues ahí se calcula, sumando todo esto con los tipos marginales, se puede calcular cuál es el tipo efectivo marginal que pagan. Total, vamos a hacer una comparativa. Esto es el año 2010, señores. Las barras azules, si las ven bien, son lo que están pagando, las rentas son más de 300.000 euros, y las barras rojas lo que tendrían que pagar para maximizar la recaudación. Podemos ver que hay pues, comunidades como Castilla-La Mancha, que están muy lejos, pero hay otras como Madrid o Navarra que están muy cerquita. Casi podríamos decir que Navarra está maximizando su recaudación en el año 2010. Pero bueno, el año 2010, aunque no lo parezca, era un año bueno para la recaudación comparado con lo que os voy a poner ahora. El año 2014. Ya la diferencia se empieza a agrandar. Es decir, incluso Navarra, que es la que más cerca está muy lejos, aunque no lo parezca aquí en las barras. ¿Por qué? Bueno, pues hubo varias subidas, varias reformas tributarias, tanto en las comunidades autónomas como en todo el Estado. Se subió el IVA, el IRPF, las cotizaciones, tuvimos muchas subidas impositivas. Bueno, pero las barras al fin y al cabo no dicen gran cosa. Voy a pasar a la comparación. Aquí están todas las comunidades autónomas, incluidas las que tienen un régimen tributario diferente, que son Navarra y País Vasco. Y bueno, aquí os he puesto en amarillo las 2 más cercanas, es decir, las 2 que tienen una diferencia menor, y en rojo las 2 que tienen una diferencia mayor. En el año 2010, bueno, Madrid tiene un 0,61 puntos porcentuales más de lo que debería pagar y Navarra un 0,16. Pero luego nos vamos al otro extremo, que es Murcia o Castilla-La Mancha, que Murcia tiene 4 puntos porcentuales y Castilla-La Mancha 5 puntos porcentuales más de lo que deberían pagar. El año 2011, bueno, pues vemos aquí a nuestro amigo cántabro y a Cantabria empieza a estar en rojo y Navarra sigue en amarillo. Pero, aunque aquí están todos los años, quiero llevarles al 2014. Extremadura tiene 18 puntos porcentuales más de lo que deberían pedir o tener una presión fiscal los más ricos para maximizar la recaudación. 18 puntos porcentuales. Es decir, bajando 18 puntos porcentuales los impuestos a los más ricos en Extremadura, se recaudaría más. En Navarra y País Vasco, como tienen una hacienda propia, pues han podido solventar este bache y aún así el País Vasco tiene 6 puntos porcentuales más de lo que deberían pagar. Navarra está en 2 puntos porcentuales. Ahora seguramente si hiciéramos el estudio con la subida que ha habido en este año, seguramente Navarra estaría, si no en rojo, muy cerca de estar en rojo. Bueno, total, ¿cuál es la conclusión de mi trabajo de fin de máster y base de mi tesis? Que todas las comunidades autónomas
para todos los años de estudio están pidiendo un esfuerzo fiscal mayor a sus contribuyentes, más de 300.000 euros, del que deberían pedir si quieren maximizar la recaudación. Porque esa es otra. Mi objetivo, yo creo que el de un impuesto tiene que ser maximizar la recaudación. Pero bueno, hay políticos o lobbies que piensan que tienen que tener otros objetivos, con lo cual, a partir de los impuestos, buscan esos objetivos. Pero todas las comunidades autónomas, para todos los años estudiados, tendrían que bajar la presión fiscal que le están haciendo a este grupo de contribuyentes si quieren maximizar la recaudación. Bueno, vamos a la segunda parte del trabajo, la comparación política. Repito, voy a intentar ser lo más aséptico posible en este tramo. ¿Por qué? Porque hay muchos objetivos y muchos motivos por los cuales hay que votar a unos o votar a otros. Y bueno, aquí simplemente quiero decir que yo he dicho que hay que bajar los impuestos a los más ricos si quieren maximizar la recaudación en ese grupo de contribuyentes. Pero bueno, si estás en ese porcentaje, tendrás que pensar en eso para votarlos. Si no, bueno, hay otras maneras para pensarlo. Voy a decir lo que dicen los 4 partidos políticos que más escaños han sacado en las últimas elecciones y qué decían en sus programas electorales del 20 de diciembre, que bueno, creo que va a ser el mismo que ahora en junio, y si no, pues haré otra conferencia simplemente para aclararlo aquí. Bueno, ¿qué dice el Partido Popular o qué decían el 20 de diciembre en su programa? Sí, desgraciadamente me he leído los 4 programas y me ha costado más que las leyes tributarias. En serio, al final, una noche acabé leyendo una ley simplemente por leer algo más tranquilo que los programas. Bueno, ¿qué dice el Partido Popular de IRPF? Bueno, habla de reducciones, de deducciones, un poco aquí, un poco allá, pero no dice lo que va a hacer. Sé que durante la campaña dijo varias cosas que quería hacer sobre el IRPF, pero en realidad en el programa solamente salen ciertas reducciones y ciertas deducciones, que al final no afectan a los contribuyentes de más de 300.000 euros. El IVA no menciona lo que va a hacer con el IVA y las cotizaciones no explica cuál va a ser su evolución. Con lo cual, mi conclusión es que la dirección es indeterminada. No sabemos qué va a pasar con la presión fiscal de los más ricos porque en realidad no nos lo está diciendo. El Partido Socialista, el PSOE. Bueno, el IRPF. ¿Qué dice el IRPF? Bueno, tampoco dice nada. Dice que va a hacer una comisión de expertos para hacer una reforma del sistema fiscal y del IRPF en particular. Con lo cual, hasta que no salga la reforma, no podremos decir si ha incrementado la presión fiscal o si la ha bajado. Yo le doy un consejo, es que la reforma simplemente coja el IRPF y lo haga sencillo. Si simplemente hace un IRPF sencillo, será la mejor reforma fiscal que ha podido hacer un partido político en España desde los pactos de la Moncloa. Luego está el IVA. El IVA dice que va a bajar el IVA cultural, que eso sí afecta a las clases de más de 300.000 euros, pero no dice de otros IVAs que va a hacer. Yo también les digo que si van a bajar el IVA cultural, en vez de simplemente decir que bajan el IVA cultural, pongan en vez de un 21, un 18, un 17, un 16 y punto. Y luego están las cotizaciones. Las cotizaciones dice que van a elevar la base máxima respecto a lo que está establecido en los pactos de la Moncloa, con lo cual en realidad la presión fiscal no subirá mucho porque las elevará respecto a la inflación y respecto a lo que en los pactos de la Moncloa, a los pactos de Toledo está establecido. Conclusión, no puedo asegurar la dirección que seguirá la presión fiscal para los más ricos porque la comisión de expertos tendrá que hablar y luego podremos decirlo. ¿Qué dice el tercer partido con más escaños según el 20 de diciembre? Bueno, les he dicho que el IRPF hay IRPF capital e IRPF de rentas. El IRPF de rentas tiene un tipo marginal en algunas comunidades del 56%. El IRPF de capital tiene un tipo marginal que creo que estaba en el 23%. Ahora mismo no me acuerdo por las últimas modificaciones que han hecho. Bueno, pues quiere eliminar la ya del IRPF. ¿Qué va a quitar? ¿El IRPF de rentas y ponerlo en capital? No, va a quitar el IRPF de capital y ponerlo en rentas. Es decir, va a haber unas rentas que van a dejar de pagar o de tributar al 20% y van a empezar a tributar al 56% en algunas comunidades autónomas. Es decir, un incremento de la presión fiscal impresionante, porque
los contribuyentes de más de 300.000 euros, les recuerdo que tienen un 80% de rentas en rentas de capital. Y luego, ¿qué quiere incrementar en las rentas de trabajo? Bueno, pues para aquellos que tengan más de 60.000 euros, va a empezar a incrementar el IRPF, hasta que los que cobren más de 300.000 euros, es decir, justamente los que yo estoy estudiando, paguen el 55% de impuestos en la parte estatal. A eso súmanle la parte autonómica, que suele ser también una buena parte. Con lo cual, ya simplemente con el IRPF va a haber un incremento de la presión fiscal para las rentas estudiadas impresionante. Luego el IVA. El IVA, permítame que me ponga un poco más académico. He estudiado una carrera de economía, he hecho un máster y estoy ahora mismo en la tesis doctoral, y lo único que tengo claro del IVA es que es un impuesto regresivo. Es lo único que tengo claro. Y lo tienen claro todos y cada uno de los profesores y académicos que he leído. Bueno, pues ellos dicen que va a incrementar la progresividad del IVA. No sé cómo lo va a incrementar, estoy en serio deseando que nos digan cómo lo va a incrementar, porque bueno, ya les digo, ningún profesor ha dicho que puede incrementarse la progresividad, pero ellos dicen que sí, así que estoy esperando a ver cuál es esa fórmula mágica que dicen. Luego está cotizaciones, que va a ser eliminar la base máxima. Eso no está en los pactos de Toledo. En los pactos de Toledo tienes una base máxima que puedes, es decir, una cuantía máxima que puedes pagar y ya no puedes pasar de ahí. Creo que son 3.000 euros al mes lo que puedes pagar. No, 3.000 euros 3.600 al mes y son el máximo. ¿Qué pasa? Que si quitas en esa base máxima, tú vas a pagar siempre el porcentaje que sea. Es decir, si ganas 300.000 euros, pagas mayor porcentaje. Y repito, las cotizaciones son un impuesto a la renta, al fin y al cabo. Con lo cual, entre el IRPF y las cotizaciones ya va a ser un incremento de la presión fiscal muy alto para las rentas estudiadas. Luego, incrementar la progresividad, bueno, cuando nos digan cómo se hace eso, ya veremos si se incrementa la presión o no. Y luego está Ciudadanos, que son los cuartos, que dice, bueno, solamente hablan de rentas del trabajo y dicen que van a reducir para cada tramo de renta un 3%, no sabemos si quieren decir un 3% o 3 puntos porcentuales, porque simplemente pone un 3 en su programa electoral. Luego, el IVA dice que va a bajar del 21 al 18, del 10 al 7, y luego hay algo que escama a mucha gente y que es lo que lo ataca, que es del 4 al 7. Bueno, pues esa subida impositiva puede resultar dañina, pero yo, que soy amante de la sencillez, en vez de tener 3 tramos, tener 2, lo agradezco. Sobre todo porque el IVA, y se lo voy a decir a ustedes, es el impuesto más difícil de estudiar. Ustedes cogen la ley del IRPF y es una ley fina comparado con la ley del IVA. El IVA es una ley muy gorda y muy difícil. Luego las cotizaciones no explican su evolución. Conclusión, ¿cuál es la presión fiscal que va a haber en Ciudadanos? Una leve. ¿Por qué? Porque el IVA tampoco afecta tanto en presión fiscal y la bajada del 3%, como solo son rentas del trabajo y es un 20%, la presión fiscal simplemente se bajará un poquito. Pero aún así los 4 partidos políticos están muy lejos de conseguir las bajadas impositivas necesarias para maximizar la recaudación en el colectivo estudiado de 300.000 euros. Bueno, voy acabando con los retos. Bueno, no quiero aquí decirles las 4 ideas básicas, pero sí quiero hacerle unos retos. Esta presentación ya la hice en un workshop en Teruel, la hice en Zaragoza, la he hecho también en Logroño y ahora en Madrid. Y les puedo decir que, desgraciadamente, nadie ha aceptado los retos que les he lanzado. Espero que aquí sí cojan los retos y lo acepten. Bueno, el primero es para los que no me creen, porque seguro que habrá gente que no me cree, decirles que yo les paso encantadísimo mi trabajo, los datos y toda la bibliografía necesaria y que lo estudie y que me diga qué es lo que no cree o dónde está mi equivocación o qué ellos no ven claro y entonces yo se lo puedo explicar. Luego hay otros retos que son los retos que me gustaría que de verdad aceptaran, que son los retos de complementar esta investigación. Esta investigación solo está estudiada para los más de 300.000 euros, los contribuyentes de más de 300.000 euros brutos anuales. Bueno, pues me gustaría que gente estudiara o me ayudara a estudiar
otras cosas que faltan o que complementarían a esta investigación, como es coger un contribuyente medio, es decir, desde los que cobran 0 euros hasta el contribuyente más rico de España, y hacer un contribuyente medio y a ver si el contribuyente medio español está pagando más o menos impuestos de lo que debería. Luego os he dado tres ejemplos históricos de la curva de Laffer, que son tanto para atacarla como para defenderla. Y bueno, sin ánimo de ser casero, no hay ejemplos para España. El IRPF nace en los años 80, en 1980, y bueno, tiene 36 años. Yo creo que hay suficiente historia de IRPF como para poder descubrir si hay casos de bajadas impositivas o de subidas impositivas que ayude a comprobar si existe la curva de Laffer en España. Y bueno, todas aquellas lagunas que hayan visto en el trabajo o cosas que crean que se pueden mejorar, esos retos me gustaría que ustedes me los dijeran y poder trabajarlos juntos y complementar más esta investigación. Bueno, os he dicho que voy a acabar con una frase bonita y no sé si es bonita o no, pero es la frase con la que suelo acabar y es una frase que ya me sé de memoria, que es: don Enrique Fuentes Quintana fue nombrado doctor honoris causa en Zaragoza en 1995 y entonces dijo que los economistas teníamos una obligación, que era iluminar, interpretar y plantear correctamente los problemas de la sociedad en que uno vive y actúa con el fin de tratar de hallar las posibles soluciones con las que contribuir a administrar mejor los recursos escasos disponibles. Muy bien, yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es el recurso escaso que menos disponibilidad tenemos? El tiempo. Mientras estamos trabajando no podemos hacer otras cosas. Y los impuestos pues, nos impiden sobre todo hacer esas cosas. Con lo cual yo creo que sería una buena manera de iluminar e interpretar estos problemas maximizando o consiguiendo esa imposición óptima que parece una quimera, una piedra filosofal, pero que yo creo, en mi vana ilusión, en mi quijotismo, de que existe y de que se puede lograr. Así que yo creo que como economista y como posible hacendista de dentro de unos años hay que conseguir esa imposición óptima y buscarla, localizarla y calcularla y sobre todo decir que existe, ampliarla y que los que puedan tomar las decisiones políticas la conozcan y bueno, consigan hacerlo. Y bueno, esto es todo. Os paso un poco de la bibliografía que he hecho y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, José, por la charla y bueno, ya se han disparado pues bastantes manos. Vas a tener un turno de preguntas bastante animado, ¿vale? Voy a empezar por aquí, por mi... No, la izquierda no es una opción, voy a empezar por la derecha. Entonces, el profesor Javier Ruana va a ser la primera, luego el señor que está detrás, dos por allí y luego me muevo aquí hacia el otro ala. Por favor, ¿le podéis pasar el micrófono a Javier? Sí, bueno, buenas tardes. Hola. Me ha gustado mucho tu presentación y yo soy profesor en la Universidad de Juan Carlos y trato de explicar también a mis alumnos en las clases correspondientes lo de la imposición óptima y tal y la curva de Laffer. Bueno, no es que todos los alumnos sean demasiado buenos, ¿no? Tú sabes algo de eso, Enrique. Entonces, el asunto de hablar de un tipo, como de un tipo óptimo de recaudación, me gustaría que aclararas si la referencia que has hecho ahí de esos tipos óptimos te referías exclusivamente, bueno, son dos preguntas, esta es la primera, ¿te referías exclusivamente al tramo que has estudiado de $300.000 para arriba o a una especie de tipo medio óptimo, ¿no? Porque lo que yo he estado leyendo, yo no soy hacendista, lo que yo he estado leyendo al respecto es que siempre se habla mucho de tipo medio, pero los tipos medios en realidad encubren una realidad muy dispar entre todo el conjunto de la sociedad, que da la sensación que realmente ese tipo medio, un tipo medio, digamos, del 40% encubre diferenciales en pago de tipos sobre renta de trabajo de 70% reales para unos y de 20% reales para otros, ¿no? Es decir, que a lo mejor subir una media del tipo de 10 puntos significa 20 puntos por arriba para los que están ganando no 300.000 euros, sino a lo mejor 50.000 euros y mantener lo de los otros, ¿no? Es decir, que esa es una parte que no me ha quedado claro. Y luego la segunda pregunta, el otro día estuve leyendo
y me lo comentó también un catedrático de economía, un amigo de Hacienda, un hacendista muy conocido de la Complutense, un amigo mío, hablo de memoria, ¿no? Pero lo que él me comentaba es que en los últimos 4 años del gobierno que tenemos actualmente, todavía ahora en funciones, pero que fue desde el inicio de la reforma fiscal, que entra en vigor del 1 del 2012 y que está vigente todavía, en España se ha perdido el 1%, o sea, del 1%, el primer percentil, no de renta, sino el primer percentil de contribuyentes en renta, se han perdido las 2 terceras partes. Entonces, quisiera que me hablaras de esa cifra, si esa cifra se corresponde con los datos que tú tienes, o si es una cifra que decir, es un disparo al aire, o con qué se corresponde eso. Porque en relación con esa conversación, eso significaría que hemos perdido aproximadamente en esos 4 años, derivado de los 2 tercios del percentil primero en declaración de renta, a lo mejor en un total de entre el 8 y el 10% del total del impuesto de renta que se podía recaudar, ¿no? Entonces, quisiera que me comentaras un poquito de eso, y en todo caso, si esas personas es verdad que han dejado de declarar porque en la parte de las cosas se han ido, ¿cómo hacemos para recuperarlas? ¿No? Porque decir, una vez que uno se ha ido y se ha formado su vida en otro lugar, el interés que tenga en volver aquí para seguir pagando, aunque la cosa sea menos opresiva, a lo mejor ya uno dice, mira, ya me he ido y ya se terminó, ¿no? O sea, que a lo mejor una recaudación más benigna tampoco va a tener ese efecto pretendidamente dramaturgico que tú estás ahí mencionando, ¿no? Gracias. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, simplemente es el tipo marginal, es decir, los que tendrían que pagar las rentas superiores a 300.000 euros. Las rentas inferiores a 300.000 euros no lo he calculado. Y sí, muchas veces el tipo medio o el contribuyente medio, cuando se calcula, sí explica eso, sí esconde esa realidad tan dispar de algunos pagar muy pocos y otros pagar mucho. Ahí es cuando digo yo que la equidad en la curva del Laffer va dependiendo de los tramos que tú pongas. Es decir, si tú pones simplemente una curva del Laffer para todos los contribuyentes, todos pagarán lo mismo. Si tú pones varias curvas de Laffer para varios contribuyentes, bueno, pues habrá algunos que paguen muy pocos y otros que paguen pues rondando el 70%. Hay un estudio creo que era de Díaz Caro y Honrubia, o simplemente de Honrubia, no me acuerdo, que hace las curvas de Laffer para cada tramo de renta. Entonces, los tramos bajos de renta cobran muy poco, pagan muy poco de impuesto. Ya lo siento, me estoy confundiendo mucho con cobrar y pagar, cada uno desde una perspectiva diferente. Pagan muy poco, las rentas altas pagan muy poco y las rentas medias, como son los que tienen menos movilidad, pagan unos tipos marginales de hasta el 70%, dice Honrubia. Y bueno, lo explica muy bien y yo creo que sí, que esconde muchas veces eso. Por eso yo creo que esta es una opinión personal, que cuando se haga esta imposición óptima se debería tratar todos los contribuyentes iguales, es decir, olvidarnos en cierta parte de la equidad vertical, que es tratar diferentes a los diferentes, y simplemente hacer pues una curva de Laffer para todos igual y todos pagar ese mismo impuesto. Y respecto a la segunda, lo de los 2 tercios, no tengo datos yo sobre ello, pero sí es cierto de que se ha perdido riqueza. En los datos que vi yo del IRPF, lo que sí pasa, no sé si está justamente en el 1%, pero lo que sí pasa es que muchos contribuyentes que podían cobrar entre 150.000 o 200.000 euros, lo que pasa es que ahora se han pasado a un tramo inferior. Sí, igual en vez de cobrar 150.000 ahora cobran 100.000. Eso puede ser por dos cosas, por una pérdida de rentas, porque esas rentas del trabajo ahora sean rentas de capital o porque de verdad esos contribuyentes se hayan marchado al extranjero. ¿Cómo podemos recuperarlo? Pues no lo sé, pero lo importante sería no perder más, es decir, parar la sangría y luego ya pues esperemos que como las golondrinas vuelvan algún día. Sí, a mí me ha encantado la última diapositiva de Fuentes Quintana porque realmente el problema está ahí. Los hacendistas siempre están buscando, solo miran la vía de los impuestos y lo que hay que mirar es la eficacia de la aplicación de esos impuestos para resolver los problemas de la sociedad. Entonces yo lo que veo es que, primero, el tener 17 sistemas autonómicos es un coste brutal, es de una complicación para los ciudadanos tremenda. Segundo,
el que haya una quebrada del IRPF en vez de ser un porcentaje fijo para todos es una desigualdad que no tiene sentido en un mundo en el que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y lo que yo querría ver es que los economistas se dedican y os dedicáis a la eficacia del Estado en la aplicación de los fondos, no a recaudar más. Es que siempre vemos el lado de la recaudación y no el lado de la aplicación. Respecto a lo de los 17 sistemas tributarios, yo soy de los que creen que una competencia fiscal es buena. Es decir, de los que yo creo que un federalismo, porque en España, aunque la gente diga que no, sí es un sistema federal. Y cuando ves a muchos libros de federalismo, ponen a España como ejemplo. Lo que pasa es que es un federalismo pues que por motivos políticos, al final se ha llevado mal. Se ha llevado mal porque hemos descentralizado gasto, pero no hemos descentralizado ingresos. Y los ingresos que hemos descentralizado los hemos descentralizado mal, aparte, algunos sí, otros no. Con lo cual, por ejemplo, que el IRPF la mitad sea autonómico y otra sea estatal, pues crea muchísimos problemas. Sí que es un gasto añadido para el contribuyente tener 17 sistemas fiscales, pero si se hiciera bien, las ganancias que tendría ese federalismo, cuanto más cerca del contribuyente final esté el que hace los impuestos, al final las ganancias son superiores. Incluso en otros países federales los impuestos están descentralizados hasta grados locales. El problema, que es además un economista que murió muy joven, que hablaba del voto con los pies, que era sobre si a mí me están cobrando mucho en esta ciudad, me voy a la de enfrente y cobro poco. El problema es que ahora mismo primero no tenemos ni esa movilidad porque no tenemos no tenemos esa cultura en España y segundo, está muy mal descentralizado. Igual, yo lo puedo hacer porque mi pueblo tiene el linde con otra comunidad autónoma, con lo cual a mí no me costaría nada, pero el que está por ejemplo, Madrid, que está justo a la ciudad en medio, pues no se puede ir a Toledo. Con lo cual, lo que es el federalismo o esos 17, si se hiciera bien, estaría bien hecho. Y luego, el problema de los hacendistas no es que miramos los impuestos, porque al final es nuestro trabajo. El problema es que nos olvidamos muchas veces del gasto. Sí, estamos intentando que un impuesto sea equitativo, un impuesto sea eficiente, sea sencillo, sea recaudatorio, cuando lo que no hay que mirar es el impuesto. El impuesto al final es una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para cubrir unos gastos. Lo que habría que mirar más en profundidad, es lo que mucha gente se olvida muchas veces, son los gastos, porque al final, quieras o no, la iluminación pública hay que pagarla, el ejército hay que pagarlo, la sanidad pública hay que pagarla, pues hay que mirar esos gastos, no cómo se pagan esos gastos, porque incluso el hacendista, y aquí me voy a defender, los hacendistas lo que intentamos es, si hay 100 de gasto, tenemos que tener 100 de ingresos, porque si no tenemos déficit, y entonces eso va a ser deuda pública que sea gasto futuro, pero más de... Con lo cual, lo que teníamos que mirar no es tanto el ingreso como el gasto. No sé si he respondido a tu pregunta. Si hay 100 de gasto, lo que hay que ver es si ese gasto se puede minimizar. Es lo que deberíamos hacer. Sí. Bien, vamos a dar la siguiente pregunta. Empezamos por el otro lado. Sí, bueno, ahora con tu última intervención queda ya un poco con menos sentido lo que iba a decir, pero era un poco eso, que yo considero que cuando has dicho que el óptimo, digamos, a lo que debemos aspirar es a maximizar la recaudación, que yo creo que en realidad el óptimo es, como has dicho, qué gasto se quiere tener, o sea, qué estado se quiere tener y a partir de ahí, pues bueno, que los impuestos distorsionen lo menos posible la actividad económica, pero que digamos que esa es la discusión más importante y no tanto maximizar la recaudación, que si no necesitas, si tienes un estado pequeño que no necesitas para ello recaudar mucho, pues digamos que no te importa tanto si se está maximizando o no. Sí, la curva de Laffer es joven, has dicho, de 78, pero hay una curva del 99 sobre el gasto óptimo. Y en España no se ha investigado mucho sobre ella. Pero igual sí, lo que debería hacerse es eso, buscar el gasto óptimo.
Y yo soy de los que cree que el objetivo es recaudar. Un impuesto tiene que recaudar y un impuesto tiene que ser eficiente. Pero hay otros economistas o hay aquellos que puedan poner impuestos que piensan que tienen que tener otros objetivos los impuestos. Los impuestos al final son disuasorios para hacer una cosa o hacer otra. Con lo cual, ese poder del impuesto, porque los impuestos tienen muchísimo poder, son lo que hay que controlar. Yo creo que lo único que tenemos que mirar sería la recaudación y la eficiencia. Pero hay otros economistas, por ejemplo, la reducción o deducción por vivienda que hubo. Eso simplemente era para incentivar el consumo de vivienda. Es decir, no estaban mirando ni la equidad, ni la eficiencia, ni la sencillez. Estaban queriendo que se comprara vivienda. Con lo cual, yo pienso que hay que mirar la recaudación, pero otros pensarán que hay que mirar otra cosa. Muchas gracias, señor Torres, por su conferencia muy instructiva. Quizá la línea general que saco que hay que votar a Podemos, ¿no? Porque es el más sencillo. Nos van a subir soberanamente los impuestos y será la mejor opción, ¿no? Y bueno, ya hablando en serio. Quisiera saber su opinión, hacerle dos preguntas. Uno, si estaría usted de acuerdo con un tipo único del IRPF independientemente de la renta. Creo que sí, en base a la conferencia que ha dado. Y la siguiente sería, independientemente, como ha dicho, de la eficiencia de los impuestos y que su principal función es recaudar, evidentemente, pero no la única, ¿verdad? Y quisiera saber su opinión sobre qué le parecería el IRPF en un tramo único como control de la inflación. Es decir, ya que España no tiene una soberanía monetaria, la tiene el Banco Central Europeo, ¿qué le parece el IRPF como una herramienta para controlar la inflación? Es decir, si la inflación se dispara, aumentamos el IRPF, si la inflación es pequeña, lo disminuimos. Gracias. Respecto a lo del tramo único, la Constitución española dice que el sistema fiscal español tiene que ser progresivo. Solamente hay un impuesto. Perdón. Bueno, yo me lo estudié. Bueno, pues en el principio de la progresividad. ¿Qué pasa? Solamente hay un impuesto progresivo en España, un impuesto progresivo que de verdad recaude, que es el IRPF. El resto, el IVA, las cotizaciones, los impuestos especiales, son impuestos que son progresivos hasta la quinta, sexta de fila de renta y luego bajan. Con lo cual, el problema es que si ponemos ese impuesto único, la progresividad del sistema fiscal desaparece. Yo, en mi opinión, es que para hacer las cosas sencillas y eficientes tendría que haber un tipo único. Y respecto a la inflación, me hace mucha gracia esa pregunta porque hay una especie de que la inflación es un impuesto al final y al cabo. ¿Por qué? Porque si tú pones un tramo con 30.000 euros y tú cobras 29.900 y al año que viene te sube la inflación y tú cobras más, ya has pasado de tramo y entonces ya estás pagando más. Con lo cual la inflación al final ayuda al Estado a recaudar más. Entonces lo que estás diciendo es... No, lógicamente no sería eso. Por eso yo le preguntaba, teniendo un tipo único, ¿qué le parece usar el IRPF para controlar la inflación? Sinceramente, como soy de los impuestos de los principios de eficiencia y después mi segundo favorito es la sencillez, hacer el tipo impositivo y no tocarlo hasta dentro de 10, 15 años que ya se pueda modificar para incrementarlo o reducirlo dependiendo de lo que nos diga la curva. Hola. Durante la conferencia he tenido la impresión que, digamos, el tipo óptimo, ¿no?, de la recaudación óptima para rentas altas implica regresividad fiscal. ¿Y por qué no se habla más de este tema? O sea, ¿por qué realmente no nos dejamos de hipocresías? Quiero decir, yo la impresión que tengo es que no se habla, no se dice, precisamente para legitimar que las clases medias paguen. ¿No crees que todo esto es una hipocresía y una falsedad y una especie de engaño? El problema, que es lo que he dicho, es que desde los años 80 los que escriben sobre eficiencia son muy poca gente
entonces todo el mundo habla de equidad. Entonces habla de equidad y para hablar de equidad tienes que subir los impuestos. Quiere decir, los impuestos más altos tienen que ser más altos. Con lo cual, los propios que escriben sobre impuestos no hablan de esa regresividad. Y cuando la hablan es para hablar sobre la regresividad de otros impuestos, del impuesto sobre IVA, el impuesto sobre impuestos especiales, para incrementar la progresividad de IRPF. Cada vez que se habla de regresividad es como contraposición de, como estos impuestos son regresivos, tenemos que incrementar la progresividad del único impuesto progresivo que hay. Y luego creo que no se habla sobre la regresividad para recaudar más, porque si los que escriben en un ámbito académico no hablan sobre eso porque no están estudiando eso, y los que podrían hablar, es decir, en los cuatro ejemplos que he puesto aquí de partidos políticos, no vende, eso no vende, eso no atrae gente que te quiera escuchar, no atrae, porque al final el votante mediano no está en ese porcentaje, es 0,1% del contribuyente, es decir, del 90.000 para arriba es el 1%. Y tenemos 99% del contribuyente, que no son el 99% de la población, pero es casi que están por debajo de 90.000. Es decir, están diciendo a la mayoría de la población tenéis que pagar impuestos, pero a ese pequeño porcentaje os va a hacer impuestos más pequeños. No vende. No creo que sea tanto una hipocresía, sino una herramienta de marketing. Hola, gracias por la conferencia. Puedo estar equivocado, pero me gustaría hacer una precisión de tipo filosófico, porque creo que igual no se entiende bien. Porque, no sé, percibo que por las preguntas que nos has dirigido, por la evolución de las otras preguntas y demás, que no se aprecia bien esta circunstancia. Esta es una institución, un instituto que tiene como objetivo la promoción de la libertad, una sociedad de personas libres y responsables. Un impuesto, esto es muy fácil de entender, porque es muy honesto, lo dice el propio nombre. Basta con una palabra para saber que es impuesto. O sea, un impuesto es lo opuesto a la libertad. Este instituto tiene como misión promover la desaparición de los impuestos, de toda imposición sobre todo individuo, de toda imposición de un plan de vida, de unos principios, de unos objetivos distintos de los que las personas, los individuos, queramos para la renta, para la riqueza que poseemos y que hemos producido. Con lo cual, pues, no sé si esto no se entiende bien porque si no, no entiendo gran parte de la discusión que ha tenido lugar aquí. Y a propósito de la curva de Laffer, sí que me gustaría mencionar una idea que defiende el director de este instituto, y es que cuando se le habla de la ventaja que tendría el hecho de bajar el tipo de impuestos sobre la renta, porque así conseguiríamos recaudar más, pues lo que dice es que si tú bajas el tipo del impuesto sobre la renta y recaudas más, es que no lo has bajado suficiente. Tienes que bajarlo más para recaudar pues, el mínimo posible. Porque es que todo impuesto pues, es por definición falto de libertad. Gracias. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Bueno, se puede ver, yo desde el punto de vista que planteé el trabajo, se puede ver como que esa presión fiscal es la que se debería localizar para ser la máxima recaudación, o se puede ver como una barrera, en plan de nos autoimponemos una barrera. Si el Instituto de Estudios Fiscales o el Ministerio de Hacienda hiciera todos los años este estudio, tendrían que ser una barrera, en plan de, y más de aquí no podéis pasar, porque más de aquí no vais a recaudar más, vais a recaudar menos y vais a estar imponiendo un tipo de gravamen excesivo. Entonces, lo puedes ver como una meta, donde hay que llegar a ese tipo, o lo puedes ver como una barrera, es decir, no hay que pasar de este tipo. Y respecto a la idea, que la he escuchado muchas veces, en plan de si hay que pasar de un punto de la parte prohibitiva al máximo o al mismo punto de recaudación, pero con un sistema, con una presión fiscal menor, porque está en la parte creciente, bueno, pues es una manera de verlo, en plan de si recaudamos esto con un 60%, podríamos recaudar lo mismo con un 40%, hay que llegar al 40%. Bueno, se puede ver, pero
también hay que decir que hay que ver el conjunto. Por ejemplo, ahora mismo en España, igual no nos, por el hecho del déficit y de todo, no nos interesa tanto recaudar lo mismo, sino con una menor presión fiscal recaudar más y dejar una mayor libertad y que no nos multen tanto la Comisión Europea. Entonces, hay esos dos puntos de vista. Claro que un impuesto, por definición, es una imposición. Esto es un sistema tributario. Pero, aunque el objetivo final de esta institución y de muchas instituciones liberales sea la desaparición de los impuestos, hasta ese momento hay un Estado. Y ese Estado hay que mantenerlo. Así que se puede buscar un Estado óptimo, un Estado mínimo, pero hay que mantenerlo. Así que, quieras o no, hasta el momento de desaparición de ese Estado, impuestos va a haber. Lo que tenemos que hacer es que esos impuestos sean lo más eficientes y lo más neutrales posible. Yo estoy de acuerdo contigo también, un poco. Pero mi pregunta era más bien, muchas gracias por la conferencia. Has hablado mucho sobre el tipo de óptimo de presión fiscal, pero no tanto sobre la eficacia de los tipos de impuestos, entre directos o indirectos. Y no creo que sean todos igual de eficientes para lograr los objetivos de una sociedad. Pero hay partidos políticos que abogan por suprimir los impuestos directos y dejar solo todo indirecto. ¿Has hecho algún estudio, tienes alguna opinión sobre cuáles son más eficientes para lograr los objetivos de un Estado? Estudios propios no he hecho. El grupo de investigación al que pertenezco ha hecho varios estudios. Hay una tesis doctoral en curso sobre el IVA, que además se va a titular, y es de manera muy graciosa, cuando nos enteramos todo lo que quieres saber del IVA y no te has atrevido a preguntarlo. Y está muy bien. Y bueno, él aboga por poner solamente impuestos indirectos en esa investigación, poner un IVA mejor. Pero bueno, yo creo que cada impuesto tiene unos objetivos. Lo que hay que buscar es que para ese objetivo sea lo más eficiente posible. Hay tasas e impuestos que se pueden contar por decenas, que tienen una recaudación mínima, irrisoria, una recaudación que cuesta más el hecho de ver si se ha cumplido esa obligación que lo que recaudan de verdad, que generalmente suelen ser tasas municipales o contribuciones especiales. Con lo cual, lo que habría que ver es que esos impuestos ineficientes, esos impuestos que gastan más de lo que recaudan o que no consiguen esos objetivos, habría que quitarlos. Solamente un sistema con impuestos indirectos o con impuestos directos no creo que se pudiera ahora mismo llevar a cabo. Yo creo que un sistema mixto como el que tenemos, siempre y cuando sea un sistema óptimo, sería lo mejor. Es cierto que según la teoría de la doble imposición, es decir, ya me están grabando la renta porque me tienen que grabar el consumo, porque me tienen que grabar el capital, solamente tendría que existir un impuesto. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el sistema tal y como está, si conseguimos quitar los tributos ineficientes, sería perfecto. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, quería hacerte una pregunta sobre cómo en la práctica se podría ir aplicando, trasladar esa curva de Laffer, la que más o menos sofisticada, porque claro, es dinámica, como tú nos has dicho, va cambiando, cómo ir eso acercándola a ese, digamos, esos impuestos óptimos, aunque hay mucha gente entre los cuales me incluyo que no creemos en ello, pero bueno, entre comillas, lo menos malo de los impuestos o el mejor de los impuestos, ¿no? Un poco, ¿cuál sería tu idea, la manera de implementarlo? Gracias. Bueno, ya os he dicho que es dinámica, se va moviendo, pero también es cierto que al menos que haya un cataclismo como la crisis o de repente que a toda España nos toque el euromillón de repente, a todos, donde todos ganamos 14 millones, no varía tanto de año a año. Aquí están, perdón, tenía preparado esto, los tipos óptimos de año a año y podemos ver cómo va variando y estamos en la crisis, con lo cual van, y además los tipos altos, los contribuyentes de más de 300.000 euros varían mucho más que la clase media. Pero podemos ver cómo tanto desde
bueno, mejor 2011, que se mueve menos. Desde 2011 podemos ver, por ejemplo, Andalucía tiene un 36, 2013 un 36, 2014 35,9. Podemos ver cómo está en ese tramo. Que sí, que ese pequeño porcentaje de 0, algo significa muchísimo dinero. Sí, así que lo que se podría ir trasladando es ver de verdad, hacer un estudio de verdad, cuándo con medir cambios en el PIB, medir cambios en la renta, medir cuándo de verdad se modifica la renta para ser la curva de Laffer para ser significativa, es decir, cada 3, cada 5, cada 4 años, cada 2, y entonces cada 2 años modifica ese sistema tributario. Es decir, lo que tendrían que hacer es el Instituto de Estudios Fiscales y el Ministerio de Hacienda coger la elasticidad de la base imponible y de verdad hacer una buena metodología eficiente para España, una buena parámetro de Pareto y ir calculándolo cada 2, 3 años y haciendo un tipo único. Porque si hacemos tipos parciales, al final se crean ciertos comportamientos del contribuyente que hace que tanto la hacienda pública como el contribuyente sufran mucho. Hola, buenas tardes. Muy buena presentación. A ver, ¿cómo te lo explico? La recaudación de IRPF del 2014, por los datos que tengo, son de unos 64.000 millones de euros, ¿vale? De esos la mitad son de comunidades autónomas. Entonces, para reducir esa recaudación de IRPF a cero, habría que recaudar, contestando a la compañera, habría que recaudarlo por la parte de impuestos indirectos, ¿no? Por lo tanto, es bastante complicado. El problema que veo es que en los estudios hacendísticos, al centrarlos en la parte impositiva, son más amables para los políticos en general, incluso aunque les digas que hay que bajar impuestos, son más amables porque ellos lo que están interesados en el consenso socialdemócrata que tienen todos los partidos que has puesto ahí, todos son socialdemócratas, cuando no comunistas, o sea, izquierda vegetariana o izquierda carnívora, ¿no? Digamos, entonces ellos lo que les interesa es financiar el gasto y vendérselo la culpa no es solo de los partidos, hay que matizar, es también de la población que los apoya, ¿no? Entonces, y además que no hay muchas más opciones, ¿no? Pero ellos lo que buscan es financiar y ponerse las medallitas de un estado de bienestar, ¿no? Entonces, hay otra parte, que es la parte de gasto público, que es donde hay que, en mi modesta opinión, es donde creo que hay que incidir, porque en el año 2012 el porcentaje sobre el PIB en los presupuestos generales del Estado era un 47,2% del PIB de forma directa de gasto público, y si luego lo comparas con las cifras de cierre de contabilidad es un 46,1% con las cifras de la IGAE. Y claro, es un gasto que la recaudación no está consiguiendo alcanzar ese volumen de gasto. Entonces se está quedando como entre 6 y 9 puntos del PIB por debajo, que se están financiando con endeudamiento, con emisiones de deuda. Y al emitir estas emisiones de deuda, cada vez estamos jugando con los impuestos del futuro, digamos, con lo que van a tener que pagar nuestros hijos por ese endeudamiento. Y la verdad que mi diagnóstico es bastante negativo respecto de la situación de España, no ahora a corto plazo, que nos está sosteniendo el Banco Central, sino más a medio o largo plazo que en alguna situación de coyuntura económica internacional no puedan sostener y la prima de riesgo se dispare y con niveles de deuda muy por encima digamos, del 100%, pues que caiga la economía, ¿no? Y haya una bancarrota. Probablemente había una ruptura del euro, por eso no se están sosteniendo, ¿no? Entonces, la pregunta va, la parte del gasto público en vuestro departamento la estáis estudiando y lo que es, o ese tipo de estudios no se está realizando, porque creo que el problema fundamental que hay en la universidad, y sobre todo universidades que están controladas por los gobiernos autonómicos, es que es difícil digamos, para los catedráticos les ponen en un compromiso si tienes que empezar a hacer estudios donde les pides a los políticos que reduzcan gasto público, ¿no? Les vienen como más cómodos los estudios de impuestos, digamos, de aumento o de cuál es el óptimo o el máximo de recaudación de impuestos, ¿no? ¿Qué te parece? Respecto, esto es tanto para defender a mi universidad como para hacer un llamamiento. No sé si mi universidad, Zaragoza, somos muy amables con los políticos. Lo único que sé es que este año no han sacado becas para doctorado y al parecer hasta el curso que viene no van a sacar, con lo cual no sé qué pasa con esta generación de doctorandos que nos hemos metido, que no nos quieren financiar Sí.
para la investigación. No, yo estoy trabajando y estudiando a la vez y eso. Bueno, pues la parte de gasto público, hay dos problemas, sobre todo ahora en la crisis, que es que hay una parte de gasto público que es coyuntural y otra que es estructural. La coyuntural es la debida a la crisis, con lo cual pues, el 20% de paro, todo eso, que ahora mismo estudiar eso no es lo más adecuado, no es que sea lo más adecuado, no es que sea lo más fácil de vender, tanto para las revistas académicas como para los informes, como para incluso en workshops. Es más fácil que te acepten un estudio de ingresos que de gasto. Aún así te lo aceptan, poco menos, pero te lo aceptan. Así que lo que yo creo es que lo que se debería hacer es, en épocas de bonanzas, hacer lo que tú has dicho, mirar ese gasto público y ver cómo se puede financiar de manera óptima. ¿Qué pasa? Que como ha pasado siempre, en época de bonanzas y en época de crisis, lo único que se cambia, que es lo que tú has recalcado, son los ingresos, y se estudia solamente los ingresos. Y al final todo cae y todo se recarga recae en los ingresos. Entonces, cuando el odio hacia los impuestos, que es continuo, crece, pues mis profesores y yo nos tenemos que esconder, y cuando decrece un poquito, pues igual podemos sacar un poco de ventaja. Y las investigaciones que se hacen sobre gasto público, al final simplemente son evaluaciones, en plan de, pues este lo hace mejor, esto lo hace peor, y ya está, simplemente comparas un sistema. Por ejemplo, hay un workshop de sanidad ahora mismo en Zaragoza en junio, que el año pasado lo que hizo fue comparar sistemas sanitarios por comunidades autónomas. No dijeron si era el workshop, la investigación, no me acuerdo. Jorge Bielsa creo que era, o no, no, ese hice otra. Sí, luego te lo digo. Bueno, pues ese hízolo por comunidades autónomas y dijo cuáles eran los más eficientes y cuáles eran menos, pero comparándose unos a otros. Es decir, no, al final, cuando se busca el gasto público, cuando se estudia el gasto público, lo que se hace es ver cuál es el más eficiente y cuál es el menos. No si el que es eficiente de verdad o no. Es decir, gasta esto y consigue aquello, vale, pues este es el más eficiente porque gasta menos y consigue más. Pero en realidad no estás diciendo si está gastando bien o está gastando menos. Uno de los más eficientes que salía era Andalucía. Y bueno, Andalucía, no quiero meterme aquí en asuntos políticos, pero bueno, cada uno conoce la sanidad de España, y bueno, tampoco se puede comparar a Andalucía, que tiene 8 provincias, con La Rioja, que es una provincia y tenemos un hospital. Es decir, no es lo mismo lo que gastamos nosotros para toda La Rioja o lo que gasta Aragón, que tiene mucho terreno pero poca población, con lo cual por población solamente tenemos 8 o 9 hospitales, pero gastamos muchísimo dinero en transporte en Aragón. ¿Por qué? Porque cuando le pasa algo a un señor de Benasque, tiene que ir el helicóptero y coger un helicóptero para recoger a un señor y trasladarlo al hospital de Barbastro, pues eso es un gasto que no tiene la sanidad andaluza, que si te pasa algo tienes un hospital cercano. Sí. Por ejemplo, ahora que se quiere, digamos, se está hablando de nuevos sistemas de financiación y tal, normalmente la gente, las soluciones que se están dando son más de cesión de impuestos a las comunidades autónomas, cuando la mayor parte de ellas son intervencionistas. Con lo cual, lo que puede ocurrir es que la presión fiscal aumente en cada una de las comunidades para que ellos no incurran en déficit. Pero en cambio hay otras estrategias, como puede ser el copago, en donde, como se lo trasladas a la población, ese porcentaje a donde no llegan esas comunidades autónomas en el gasto, lo que hace es que los sistemas cada vez sean más eficientes, y si no lo son, la población presiona a sus políticos para que lo sean. Es decir, que la solución por la vía de los impuestos es peligrosa en manos de los políticos, sobre todo cuando tienen un consenso socialdemócrata, ¿no?, de gastar, de solo pensar en el gasto y no dejar, sobre todo, el dinero en manos de me estoy acordando ahora del von Baber, del economista austríaco von Baber, que hablaba de los círculos concéntricos, donde él daba mucha importancia al ahorro privado, que es lo que te permite
invertir en las diferentes etapas, en diferentes tipos de productos, los más básicos y luego los IPAD y todo esto, los más complejos, y la importancia del tiempo también y del ahorro privado. O sea, dejar el dinero en manos de la población para que el resultado económico sea mayor. Entonces, quiero decir que en la forma en que se solucione el sistema de financiación o se solucione el dar más impuestos o reducir gasto, la eficiencia económica es mayor. Por ejemplo, el gobierno ahora, o en esta legislatura, lo que hizo fue, en vez de bajar mucho el gasto, que lo bajó en 3-4 puntos, bueno, digamos que hizo las dos cosas. Bajó en unos 4, casi 5 puntos el gasto, sobre todo al principio del primer año, pero luego elevó mucho los impuestos, casi como lo que estaba bien en Izquierda Unida. Entonces, el problema de los impuestos y de que haya una mayoría de trabajos de impuestos, yo lo veo en esa parte, que al final es aumento siempre de presión y llega un momento que los ciudadanos no pueden más, porque ya no pueden ni ahorrar, no saben ya qué hacer para llegar a fin de mes y entonces la economía se resiente, ¿no? Respecto a lo que ha hecho el gobierno de impuestos, simplemente te quiero enseñar, en el año 2010, la presión fiscal en Andalucía, digo Andalucía porque es la primera que veo, era del 38,68. En el año 2012 era del 47,95. Es decir, subió 9 puntos la presión fiscal en 2 años. Es decir, que subió bastante los impuestos. Respecto a la presión, respecto a la cesión de impuestos, yo creo que soy todavía un Quijote y yo creo que siempre hacemos mal las cosas, pero yo creo que igual yo soy de los que cree que se debería hacer todavía una descentralización mejor de la que se ha hecho. Mejor de la que se ha hecho porque lo que se ha hecho mal y sobre todo se ha dejado en manos no lo suficientemente, que no se han dado cuenta de lo que tenían. Y yo creo que si se descentralizara y se hiciera bien, tendríamos una competencia fiscal que bajaría los impuestos. El problema es que... Pero yo todavía tengo esa pequeña esperanza. Respecto al copago, hay una cosa que me gustó mucho y que a la gente le pasó por alto. Cuando Cataluña puso el euro por receta, estuvo un año. Bueno, pues de marzo a marzo o de abril a abril, el consumo en Sumadol, que es de lo que más se consume, bajó 1/3. Es decir, el gasto que se hacía en recetas de Sumadol bajó 1/3. Y casi el mismo porcentaje bajó en todos los productos en recetas. Es decir, que el copago yo creo que sí puede ser una muy buena arma, una muy buena herramienta para utilizar. Y bueno, pues eso, que creo en... Ya no me acuerdo que sí. Hola, buenas tardes. El trabajo es sobre los impuestos de los más ricos. Sí. Y por los datos que has puesto, según la curva del Laffer, todas las comunidades están en la zona esta prohibitiva. ¿Tienes idea, aunque sea cualitativa, a lo mejor has comentado un poco de pasada, de cómo están otros grupos sociales? Si todos están en la zona prohibitiva o alguna comunidad se ha confundido y estamos en la zona simétrica, porque si se recauda lo mismo, el bienestar de la gente sería mayor si estuviéramos en la zona de crecimiento. ¿O qué sentido tiene que estemos ahí? Pues yo ya digo, todo esto es si mis parámetros al final son los correctos y bueno, confío en los economistas que lo han hecho, he revisado sus cuentas y sí, yo lo hubiera hecho igual. Así que los parámetros yo creo que son los correctos y para este colectivo en concreto puedo decir que sí que está en la parte positiva. Para las decilas más pobres, para la segunda, incluso hasta la tercera decila, yo creo que están en la parte también prohibitiva. Creo que tienen una presión fiscal alta, pero ellos también tienen un mayor porcentaje de movimiento. Y el problema es la clase media. La clase media no tiene un movimiento fiscal
plausible, porque en realidad la mayor parte de la renta, entre un 85 y un 95% de las rentas de las clases medias, son rentas del trabajo. Es decir, esas rentas tú no te puedes mover a trabajar a otro lado, tú no puedes dejar de consumir. La cotización a la seguridad social, la gran mayoría no ha alcanzado el máximo. Con lo cual, como la clase media no puede moverse, no puede utilizar esas herramientas que estaban en la elasticidad imponible, es decir, irse a otra comunidad, utilizar instrumentos financieros diferentes, como no tenemos esa posibilidad, pues entonces el problema es que está en la parte todavía creciente. Es decir, desgraciadamente, si lo hubiera hecho para toda la renta y lo hubiera hecho por decilas, me saldría lo que le salía a Honrubia para la curva de Laffer, es decir, bajar los impuestos a las clases más bajas y subírselo a las clases más altas. Y empezar a bajarlo a partir de la octava, novena decila. Es decir, la clase media, cuarta, quinta, sexta y séptima decila, habría que subírselos para recaudar más. Es un problema, pero es el problema de no poder moverte, de no poder irte a otro lugar a recibir esas rentas o tener otros instrumentos financieros. Por eso yo aún así quisiera tener un estudio más en profundidad, pero bueno, entre la tesis y el trabajo me deja poco tiempo para retocar este trabajo y es uno de los retos que os he lanzado, una pequeña ayuda para hacerlo. Así que las rentas medias yo soy renta baja. Estáis en la parte todavía creciente de la curva. Es decir, que los impuestos, podría decir perfectamente los políticos que como hay que recaudar más, se os suben más. Sí, hola. Yo quería repreguntar un poco respecto de lo que me contestaste, partiendo de que igual efectivamente lo ideal sería que los impuestos fueran cero, pero son los que son y mañana no va a dejar de haberlo. Pero es que me parece una aproximación a esta cuestión demasiado acrítica. Y tan es así que no lo hemos tocado hasta que he hecho yo esta pregunta. Entonces, me parece que en tu estudio, que efectivamente trata sobre una cuestión muy precisa, las personas más ricas, el tipo marginal, se recauda más, se recauda menos, pero hay muchas valoraciones. Esto es mejor, esto es peor, ¿qué sería lo ideal? En fin, hay muchas valoraciones y creo que falta la más importante, que el impuesto es violencia y la paz es la alternativa a la violencia. Entonces, pues si pretendes hacer unas valoraciones críticas, valorativas, morales, pues no puedes prescindir de esa circunstancia. El gasto público es el que es, pero lo ideal sería que fuera cero. Es que lo ideal sería que el gasto no fuera financiado con impuestos extraídos coactivamente a los ciudadanos. Lo ideal sería que los servicios que precisa una sociedad para que sea próspera, feliz y maravillosa fueran financiados por los ciudadanos porque voluntariamente quisieran disfrutar de ese gasto. O sea, que no fuera gasto público, el gasto público fuera cero. Así que simplemente una invitación para que tengas en consideración que por lo menos hay algún sitio en España que pensamos un poco así, si no estoy pasándome a hacer de portavoz de más de yo solo. Gracias. Te voy a hacer una pequeña cuenta. A mí me han enseñado a trabajar y me han inculcado el amor al trabajo. Tengo 25 años y a este paso el plan de pensiones será lo único que tenga y tendré que trabajar hasta los 75. Y me quedan muchos años para trabajar. Y me gustan los impuestos. Y me gustaría trabajar pues, en un grupo de investigación, en un think tank, en la universidad, allá donde pueda investigar sobre impuestos. Si ahora mismo me ponéis los impuestos a cero, me quedo sin trabajo y todavía no he empezado a trabajar. Con lo cual, para mí, los impuestos cero me dejan en el paro. Con lo cual, violencia es para mí un impuesto cero. Sí, incidiendo en lo que acabo de comentar, Alberto, tú comentabas que según el estudio de Honrubia,
La primera, segunda y tercera decilas tendrían que bajarse los impuestos, ¿no? La cuarta, quinta y sexta, que es las clases medias, todavía hay porcentaje que está en la parte creciente de la curva, y los políticos, todos estos que has mencionado, los del consenso, socialdemócrata, lo que deberían es, si quieren gastar más, es subirle los impuestos, por lo cual habría menos ahorro, desde el punto de vista austriaco, de economía austriaca, habría menos ahorro de esas familias, menos consumo, menos inversión y la economía caería. Pero según desde el punto de vista socialdemócrata, pues serían cojonudos, podrían gastar más, ¿no? Y luego, en la séptima, octava, novena, decía, no sé si ya la séptima no estoy seguro y la tercera tampoco. En estas decías que también habría que bajarlo, ¿no? Porque no estaban, ya estaban, digamos, en la zona roja, ¿no? Digamos, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, estoy viendo que a lo mejor es simplemente sugerencia, para la parte de la tesis doctoral, vista la inequidad, en vez de la equidad, o sea, supuestamente todos los partidos lo utilizan como si fuera equitativo, ¿no? El impuesto de la renta. Y visto que no es un impuesto antiguo, es un impuesto nuevo de 1980, ¿no? Y vista la inequidad, y si puedes en la tesis doctoral demostrar que existe inequidad en ese impuesto, esa recaudación que te comentaba del año 2014 de 64.000 millones, ¿qué formas hay de poderlo retrotraer al año 1980? Es decir, vía reducción de gasto público y vía de sustitución de lo que no se pueda reducir en gasto público, aumento del IVA, aumento de impuestos especiales o aumento de copago en determinados servicios. Es simplemente una sugerencia. ¿Qué opinas? Bueno, ya he dicho que este trabajo lo estoy dejando un poquito aparte. La tesis me doy cuenta de que es mucho más importante ver cómo los contribuyentes estamos desviando nuestro comportamiento. Con lo cual, la equidad, lo que tú me estás diciendo de este impuesto inequitativo y de cómo podríamos trasladarlo, pues voy a ser sincero, no tengo ni idea. Así que los economistas solemos hablar mucho, pero pocos dicen que no tienen ni idea y no sé cómo hacerlo. Así que demostrarlo sería fácil, sería ver el principio de la Constitución y decir que si maximizamos la recaudación, que es además de un impuesto, ese principio no se cumple, con lo cual el impuesto a la vez sería, y bueno, no sé si decir esta palabra o no, pero como no se cumple el principio sería inconstitucional. Pero bueno, como es todo el sistema fiscal, al final no sabría responder a tu pregunta. Vamos con la última pregunta. En los análisis de presión fiscal se analiza también la presión a sociedades, porque en mi experiencia, cuando alguien empieza a ganar más de 200.000, 300.000 euros, Hacienda ya no ve los ingresos que hay por encima de ese nivel, porque son todo estructuras societarias que son mucho más baratas poner tu dinero a nombre de sociedades que a nombre personal. Entonces, si identificas a la gente más rica como la que paga más de 300.000 euros, la gente más rica no va a estar ahí y Hacienda no la va a ver. Por eso no he utilizado el 1% más rico, que son los de 90.000 euros, porque hay herramientas suficientes como para no pagar a través del impuesto sobre la renta de personas físicas, y he utilizado a partir de 300.000. Sigue siendo un porcentaje muy pequeño. Estoy seguro de que los más ricos siguen siendo sociedades, pero el hecho de que sea una sociedad nos hace muy difícil poder comprobar si de verdad es una sociedad o es una persona física. Y si el Ministerio de Hacienda, con todos sus inspectores y todo su arsenal de poderío, no puede identificar esos, por así decirlo, que no son falsas sociedades, al final sí, porque cobras diferentes rentas de diferentes fuentes, no puede localizarlo. Yo desde la humilde Universidad de Zaragoza menos podré hacerlo, con lo cual tengo que quedarme con aquellos que, por así decirlo, cumplen de verdad con el IRPF y pagan IRPF de rentas, el IRPF de rentas o ya sea capital como trabajo. Entonces, por eso he utilizado los 300.000 euros. Muy bien, vamos a poner ya punto final a la exposición de hoy y al coloquio, y bueno, no podemos, por más que agradecerte que hayas venido desde Zaragoza a darnos a exponernos tu trabajo, y sabes que en el instituto tenemos la costumbre, yo creo que muy buena, de regalar libros a quienes vienen a compartir su trabajo con nosotros. En este caso te vas a llevar 2, ¿vale? Porque te hemos dado caña en las preguntas. Entonces, mira, Why Liberty, para que es un poquito más de la filosofía de libertad, ¿vale? No te va a venir mal como complemento.
Y el otro, pues, no sé si lo conoces, La economía del tiempo y la ignorancia, que es economía austríaca, un clásico de una editorial, y te deseamos muchísima suerte en tu trabajo y, bueno, que puedas llegar a alcanzar una carrera académica como la que deseas. Y gracias por venir aquí. Un aplauso para José Luis. Y a todos les emplazo el sábado que viene. Nuevamente tenemos otra conferencia en el instituto. También están todas publicadas ya, las del mes de mayo en que estamos, en la página web www.juandemariana.org. Ya estamos en la recta final del curso, como quien dice. Después de las de mayo, que es una por fin de semana, tenemos 2 nada más en el mes de junio y ya a mediados de junio cerraremos. Porque, como saben, la Semana de la Libertad viene en la primera semana del mes de junio. El día 3 tenemos Liberación, la Cena de la Libertad. El día 2 tenemos el Congreso de Economía Austríaca, es decir, los grandes actos del instituto tienen todos lugar en esos días. Y después ya a mediados de junio pues cerramos para el verano y retomamos en septiembre. Así que aprovechemos. La semana que viene me comunican que no va a haber streaming, o sea que la conferencia se va a ofrecer solamente en modalidad presencial para aquellos que vengan. Así que bueno es tomar nota de ello. Y muchas gracias por la presencia, por supuesto, otro sábado más y hasta la semana que viene. Buenas noches. ¿Está bien? ¿Está bien?